Hola a todos. Continuando con estas sesiones de estudio que estamos organizando todos juntos, pues yo me ofrecí como candidata para dar el tema de fisioterapia de primer contacto y la tabla de contenidos que voy a abordar en este tema será el expediente clínico, la nota de evolución SOA, que así es como viene la guía de estudio del examen de titulación, el modelo de intervención en fisioterapia MIF. Y pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con el expediente clínico. Si recuerdan, en clínica propedéutica, una de las tareas, primeras tareas que tuvimos fue revisar el expediente clínico y cuál era su uso y todo esto. Entonces vamos a repasarlo. El expediente clínico va a ser el conjunto único de información y datos personales de quién, de un paciente. Este se va a integrar dentro de todo tipo de establecimiento que brinde atención médica, ya sea público, social o privado, y este va a constar de documentos escritos, gráficos y de cualquier otra índole que puedan ser de uso para el personal médico. ¿Quién lo va a elaborar? Bueno, el personal de salud es quien debe hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, y esto va a estar con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. ¿En dónde lo vamos a poder encontrar publicado? En el Diario Oficial de la Nación, y se va a registrar como la norma oficial mexicana 004. Y esta va a tener con fecha del 2012 en su última modificación. Esto es importante para poder distinguirlos de otras normas oficiales mexicanas, y su objetivo va a ser establecer criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos, así como obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad, confidencialidad de la persona que va a ser la propietaria de este expediente clínico. ¿Cómo lo vamos a poder aplicar? Bueno, estas normas de observancia van a ser obligatorias para nosotros como personal de salud y todos los establecimientos prestadores de servicios a la atención pública. Como les había mencionado, estos pueden ser público, social, privado, y vamos a incluir los consultorios. Les voy a poner el ejemplo de mi personal. Yo vivo en un pueblito en la delegación Xochimilco, y, por ejemplo, si yo quisiera en mi casa poner o anexar un consultorio, como un consultorio, no sé, de tipos similares, este, este consultorio está obligado a contener expedientes clínicos de cada paciente que venga. Entonces, este expediente clínico va a tener algo que vamos a llamar la historia clínica, y esta historia clínica que les comento, bueno, pues va a tener 11 elementos que tiene que tener para tener una calidad de criterio y cumplimiento normativo. Entonces, iniciando vamos a tener que va a tener una ficha de identificación. También va a tener antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos. Vamos a encontrar el padecimiento actual, el interrogatorio por aparatos y sistemas, la exploración física, el resultados previos actuales. Aquí podemos incluir estudios de laboratorio y gabinete. Vamos a tener como un elemento 9, la terapéutica usada y resultado obtenido. En el 10 vamos a tener diagnósticos o problemas clínicos, que ojo, estos van aparte del padecimiento actual. Y algo fundamental y no menos importante que podemos llegar a excluir es el nombre completo del personal de salud que haya llenado esta historia clínica, su cédula profesional y su firma. Entonces, bueno, esto en cuanto al expediente médico, pero ahora les voy a hablar de este tipo de registros médicos
¿Cómo se va a encontrar orientado a problemas? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los registros médicos nos van a orientar a organizar, nos van a orientar como una guía para razonar de manera clínica profesional, como profesional de la salud, y va a ser un documento de comunicación entre profesionales de la salud. Después vamos a tener esta que vamos a llamar nota médica de evolución, que también se encuentra definida en el diario oficial de la Federación, em, como el escrito que va a desarrollar del desarrollo de la enfermedad y la valoración médica de cada fase dentro de un expediente clínico. Y esta tiene que estar elaborada por el profesional de salud cada vez que proporciona atención al paciente ambulatorio de acuerdo con el estado clínico del paciente. Entonces, cada vez que nosotros como fisioterapeutas brindamos atención, tenemos que elaborar una nota médica de evolución. Esta nota médica de evolución, al igual que la historia clínica, va a llevar 11 elementos, solamente que estos van a variar. Como elemento número 1 vamos a tener el nombre del paciente. Como elemento número 2, la fecha y hora de elaboración. Como elemento número 3, la edad y sexo. Como elemento 4, los signos vitales. Como elemento 5, el resumen del interrogatorio. Como elemento 6, la exploración física. Como elemento 7, los resultados de estudio de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Como elemento 8, los diagnósticos o problemas clínicos. Como elemento 9, el plan de tratamiento. Y para finalizar, tenemos que emitir un pronóstico, nuestro nombre completo, cédula profesional y nuestra firma. Entonces, esta nota médica de evolución, antes se elaboraba como quería y como Dios nos daba a entender, pero en los últimos años se elaboró una mnemotecnia que ha servido para poder elaborar los formatos y el registro de las notas médicas de evolución. Entonces, esta mnemotecnia es SOAP y vamos a tener que en el SOAP vamos a tener la P de paciente, que van a ser los datos obligatorios y generales del paciente, nombre, fecha y hora de la elaboración, la edad y el sexo. En el subjetivo vamos a poder registrar todos los datos que el paciente nos va a expresar. Esto va a incluir la sintomatología y lo que llevó a visitar el consultorio puede llegar a ser como algo conductual y si toma algún medicamento actualmente. Esto es importante porque ¿qué los llevó a visitar el consultorio? Porque en ocasiones nosotros, puede ser que los pacientes lleguen a nosotros porque están buscando alguna terapia psicológica, personas que cursan de estrés, ansiedad y todo eso. O puede ser que incluso que sea una persona que vio que en nuestra publicidad decía masajes y solamente llega por este tipo de terapias. Entonces hay que poder distinguir el motivo y la razón por la que ellos vienen. Y después vamos a tener el objetivo, que va a ser todos aquellos datos del examen físico eh, que van a referirse a los signos vitales. Ojo, esto no va a ser lo mismo a la sintomatología. Los síntomas va a ser lo que él siente, como siento que se me zafa la rodilla, siento que el cuello me pesa, y los signos vitales van a ser todos aquellos como peso, talla, tensión arterial, frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y en estos tiempos de COVID, la saturación de la presión parcial de oxígeno, no debemos como considerarla menos y más si nuestro paciente pudiese tener como algunos datos por ahí este de síntomas de COVID. Pero bueno, eso ya está más enfocado a enfermedades respiratorias. En el análisis vamos a tener un resumen del paciente. Esto es bien, bien importante porque en comparación a la historia clínica, en la historia clínica desarrollamos todo.
antecedentes heredofamiliares, toxicomanías, hábitus exterior, todo lo que tiene que ver con antecedentes personales no patológicos y patológicos. En este caso, nosotros vamos a hablar del resumen, o sea, de todo eso que se hizo en la historia clínica, nosotros vamos a resumir sus problemas posibles diferenciales y esto lo vamos a hacer con un razonamiento clínico a partir de los datos que ya vamos a tener en la historia clínica. Y la P de plan de tratamiento, que se va a generar de acuerdo a la prescripción de medicamentos y en nuestro caso podemos prescribir ejercicio, podemos prescribir agentes físicos y si lo creemos necesario, podemos prescribir la interconsulta y la referencia con otras especialidades. Para cada problema es importante eh, utilizar pruebas diagnósticas, establecer un plan terapéutico, darle una educación al paciente y no olvidar que tenemos un seguimiento o una responsabilidad con el paciente. Entonces, encontré un modelo de hoja de registro de SOAP, solamente que a esta le faltaría el horario y el nombre del paciente. Vamos a tener un área de subjetivo, otra de objetivo y vamos a tener esta de parámetros de signos vitales, solamente que yo eliminaría a partir del perímetro cefálico, dado que esto podría corresponder a un paciente pediátrico y le añadiría la presión parcial de oxígeno. Tenemos el análisis y el plan y así completaríamos entonces nuestro SOAP. Solamente que, por ejemplo, aquí se da por entendido que la P de paciente, de datos personales del paciente, se da por entendido que ya lo tenemos con el nombre, la fecha, la edad y la hora. Sin en cambio, esa P pues puede hacer la diferencia al momento de que nosotros hagamos nuestro modelo de hoja de registro en caso de que veamos algún paciente. Y bueno, habiendo culminado eso, me gustaría comentarles sobre el modelo de intervención en fisioterapia, que este va a ser un método sistemático y organizado en donde se va a administrar la atención fisioterapéutica, la cual debe de ser individualizada y esta se centra en la identificación y tratamiento de las respuestas únicas de las personas, de los grupos a las alteraciones de la salud reales o potenciales y esta va a constar de 5 etapas. Antes de que siga hablando sobre este modelo, me gustaría recalcar que en el libro de bases teóricas de la fisioterapia también lo vamos a encontrar como un método o modelo de la intervención fisioterapéutica, pero al fin y al cabo lo vamos a abreviar como MIF. Y bueno, las 5 etapas que van a constituir al MIF va a ser la valoración, vamos a tener un análisis de datos, la formulación del programa en fisioterapia, la aplicación del programa y la evaluación. Nos va a sonar mucho como al SOAP, como a las notas de evaluación, solamente que es únicamente para fisioterapia y va a ser un poco más completo. Entonces, vamos allá. Bueno, el modelo va a ser como un modo de camino que nos va a ayudar a resolver los problemas de salud de las personas a quienes vamos a atender. Y este va a seguir las etapas del método de resolución de problemas. Es decir, encontramos un problema y comenzamos a reunir la información a fin de que podamos comprenderlo con mayor claridad. Tenemos a un paciente que está enfermo, que llega con dolor agudo de hombro tras haber cargado unos bultos de cemento porque es albañil. Entonces, vamos a estudiar la información e identificar exactamente cuál es el problema. En este caso, pues, su dolor de hombro que va a ser agudo y que el día de mañana se tiene que presentar a trabajar. Podemos elaborar un plan de acción y es decir, lo que vamos a hacer para solucionar el problema y tenemos que ponerlo en práctica.
De esta manera podemos evaluar o comprobar si el plan de acción está ayudando a resolver el problema. Es decir, por ejemplo, como es agudo, puedo decirle que me gustaría que tenga hielo el día de hoy y el día de mañana para ver si así ayudamos a desinflamar a ese hombro. Y entonces él lo pone en práctica y evaluamos, nos ponemos en contacto con él después de 2 días para saber si está ayudando a resolver dicho problema. Entonces, en este modelo de intervención fisioterapéutica, vamos a tener la valoración, que esta se va a referir a reunir y examinar la información para identificar capacidades y o problemas reales y potenciales. En esta valoración va a ser muy similar a la nota de evolución o al mismo expediente clínico que va a contener la historia clínica. Y los datos que va a llevar la valoración van a ser la afiliación. Vamos a encontrar datos subjetivos y datos objetivos, que esto al final de cuentas nos suena como pues la mnemotecnia de SOAP, que se refiere a la nota de evolución. Después, pues, filiación, vamos a tener a los datos básicos como nombre, fecha, edad, sexo. En datos subjetivos, pues vamos a hablar de todos aquellos que van a tener con lo que el paciente percibe, como lo dijimos en SOAP, y la información principal que nos va a aportar el paciente, pues es el dolor. Y hablando del dolor, pues vamos a temporalizar el dolor, de manera que vamos a poder obtener dos clasificaciones, si el dolor es crónico o si este mismo, pues, dolor va a ser agudo. Habiendo dicho esto, este, bueno, pues me gustaría definir que la principal fuente de información que nos va a dar estos datos va a ser pues el paciente. En caso de que el paciente no pudiese, la familia, cuando son niños, los tutores, sobre todo las mamás, son quienes nos pueden dar mayor información. Si no encontrásemos o no nos satisface la información que hemos recibido, podemos hablar de la historia clínica, revisar la historia clínica, las cuales nos pueden dar información de consultas por parte de otros especialistas, informes, diagnósticos médicos. Y otra fuente podría ser los registros de enfermería o pruebas psicológicas o nutrición. Mm, y bueno, en el dolor es importante que podamos objetivilizarlo porque de esta manera vamos a poder, vamos darle una medida y vamos a poder evaluarlo con métodos verbales o medidas fisiológicas. Regresando al tiempo, vamos a poder clasificarlo en agudo y crónico y vamos a poder hablar de un proceso agudo cuando el periodo de dolor es igual o similar al periodo de curación y vamos a encontrar al dolor como un síntoma. Y vamos a hablar de un dolor crónico cuando pasan más tiempo normal del de curación y este perdura sin parecer tener fin y esto puede tener como una implicación psicológica y aquí ya vamos a encontrar el dolor como problema, no como un síntoma. Habiendo dicho esto, pues vamos a poder evaluar el dolor de diferentes maneras y vamos a tener métodos verbales, evoluciones conductuales, medidas fisiológicas. El dolor va a estar va a ser una referencia subjetiva y está en condiciones de interpretar correctamente esta información, significa poder ayudarle. O sea, que nosotros tengamos esa empatía y disposición para resolverlo, va a ayudar mucho al paciente. En los métodos verbales, pues vamos a tener como principal la entrevista médica y aquí les pongo una mnemotecnia que me enseñaron para poder evaluar el dolor.
vamos a tener que se llama TLCD y vamos a tener el tiempo, el inicio, la localización, las características, la intensidad. Vamos a tener un desencadenante y un exacerbante. Y bueno, entonces vamos a tener el exacerbante. Y esto nos va a ayudar a poder definir, pues, o verbalizar el dolor, de manera que lo vamos a poder organizar y después valorar y evaluar. Vamos a tener instrumentos o escalas más sencillas, las cuales voy a mostrar ahora. Por ejemplo, este es un formato que elaboré en base a esta mnemotecnia y vamos a tener el tiempo, es decir, cuánto tiempo llevas con este dolor. De esta manera lo podemos clasificar como agudo o crónico. El inicio del dolor, la característica. eh, en un momento les voy a enseñar cómo me gusta preguntarles a mis pacientes el lugar en donde se encuentra. Vamos a tener la intensidad, la cual vamos a poder, bueno, yo la evalúo con la escala visual analógica porque esta nos puede ayudar para niños o para adultos. Vamos a preguntar qué nos está desencadenando, qué actividades, qué posiciones nos desencadenan el dolor y qué lo exacerba. Y de esta manera vamos a poder evaluar el dolor. Ahora, esta también es, por ejemplo, una eh, escala que elaboré en Canva y en otro programa donde te permite elaborar como tus propias escalas, tus propias imágenes y pues esto es como un diario del dolor para que puedas cuantificarlo. Y para preguntar el lugar donde le duele, me agrada tener esta imagen anatómica de vista anterior y posterior para que el paciente pueda dibujar el lugar donde le duele y podamos identificar si se irradia o si se mantiene ahí el dolor. También tenemos una de mano y una de pie, nada más que a esta pues me hace falta ponerle una dorsal o una dorsal de pie, pero pues así básicamente es como podemos evaluar la localización. Y bueno, me gustaría aclarar que hay diferentes como formas en que podemos evaluar el dolor. Tenemos también la escala analógica visual, que si recuerdan, esa es diferente a esta. En la escala analógica visual, lo que tiene que hacer el paciente es con un lápiz marcar del 0 al 10 y él tiene que llegar como una regla. También vamos a tener otro tipo de evaluación del dolor. Les comparto algunas que nos enseñó la doctora Paulina en semiología médica, que hablaba le podemos preguntar a nuestro paciente, así como este vaso, qué tan lleno es, qué tan lleno podría sentir que tienes el dolor. En niños también, si le duele una parte de su cuerpo, nos comentaba que puedes utilizar la escala de las frutas, como de te duele como una piña, te duele como una manzana. Obviamente puedes seleccionar como frutas muy pequeñas y frutas más grandes. Tenemos el cuestionario de Madrid, que toca aspectos sensitivos y conductuales, que tiene como son como afirmaciones que tú vas a ir respondiendo. Y hay un inventario multifásico de personalidad de Minnesota que tiene 550 afirmaciones. Entonces, de esta manera pueden elaborar el dolor. Y todo esto para hablar de lo subjetivo. También en lo subjetivo vamos a poder tener la evaluación de la postura, la marcha y pues el estado general del paciente.
porque vamos a poder observar su estado de ánimo, su posición, cosas que nosotros necesitamos tener como muy afinada esa observación. Y esto es bien importante. La observación debe hacerse en un lugar tranquilo, limpio, ventilado y de aspecto agradable, en condiciones que podamos respetar la intimidad de nuestro paciente. Y para elaborar como esta parte de la evaluación de la postura y la marcha, igual podemos utilizar esta figura anatómica para ir de un orden céfalo-caudal. Y bueno, también en lo subjetivo vamos a poder tener la palpación, que si recuerdan va a ser el primer paso del proceso a la detección del problema. Y vamos a poder hablar eh, de otros datos que ya van a ser como objetivos. Pero antes de terminar, me gustaría concluir de la valoración, que va a ser la primera etapa del modelo de intervención de fisioterapia. Vamos a recoger toda la información que nosotros queramos. Incluso me atrevería a decir que si tú estás a punto de innovar en un consultorio, sería bueno que tengas un formato de estudio socioeconómico, debido a que este te puede pues ayudar a recabar información. Toda la información que tú quieras recabar lo puedes hacer dentro de la valoración. Vamos a tener una fuente de información que va a ser nuestro paciente. Vamos a identificar problemas y recoger datos objetivos o subjetivos que se van a complementar y aclarar mutuamente. Datos objetivos van a poder ser como todos aquellos de que evalúan flexibilidad, fuerza, coordinación, equilibrio y medios funcionales, escalas de funcionalidad como CATS, Bartel, valoración funcional de hombro. Vamos a tener infinidad de pruebas que podemos valorar en cuanto al objetivo. Una vez culminado la valoración del primer paso del modelo de intervención fisioterapéutica, vamos a tener que analizar los datos. Ya vino mi paciente, ya recabé datos, ya se retiró, ahora toca realizar el análisis. Y esto lo vamos a hacer emitiendo un diagnóstico fisioterapéutico. Vamos a emitir una opinión que va a estar fundamentada en un análisis crítico, racional, de toda la información que recabamos. Y el diagnóstico va a ser el prerequisito para dar un tratamiento. Todo diagnóstico tiene que seguir una estructura determinada, entonces podríamos llegar a afirmar que la fórmula va a ser problema más causas más manifestaciones igual a tratamiento. Entonces, el problema lo vamos a definir como la respuesta integral de la persona o del grupo. Vamos a definirlo de esta manera, y la causa nos va a indicar la raíz del problema y pueden ser varias causas. Este va a ser el eje central del que se deriva el programa de fisioterapia, y a este vamos a orientar pues nuestro plan de acción. Las manifestaciones va a ser aquello que se puede ver y valorar y pueden ser síntomas o signos. Por ejemplo, supongamos que tengo un paciente con enfermedad motriz de origen central, más conocida como parálisis cerebral infantil, y mi problema lo vamos a definir como pues que hay un daño en sistema nervioso central. Em, y esto porque supongamos que mi paciente tuvo problemas perinatales. La causa va a ser lo que nos va a indicar la raíz del problema. Bueno, tuvo problemas perinatales porque, no sé, porque el conducto era muy estrecho, etcétera. Y pueden ser varias causas, o sea, vamos a poder ordenarlas. Y de estas causas vamos a poder derivar nuestro programa de fisioterapia, al cual vamos a orientar el plan de acción. Es decir,
yo sé que vamos a poder emitir como un pronóstico. Después vamos a tener las manifestaciones. Ah, bueno, tiene hemiplegia del lado izquierdo con mínimo control de tronco, ¿ok? Entonces, aquello que se puede ver y valorar y pueden ser síntomas y signos con tal y cual reflejo positivo o con tal y cual reflejo negativo, ¿no? Entonces vamos a tener que un diagnóstico médico no va a ser igual a un diagnóstico fisioterapéutico, pero sí les va a ayudar a ambos para poder usar un lenguaje común profesional para dar una mejor atención y cuidado de salud. Y va a ser como un parteaguas en la comunicación profesional porque va a haber diferencias y vamos a poder desarrollar en áreas de registro como protocolos, investigación dentro de las intervenciones de la fisioterapia al emitir un diagnóstico. Em, Ahora, ya para regresar a esto, supongamos que el fisioterapeuta tiene que trabajar, como habíamos dicho, en las causas, pero supongamos que ya no se puede actuar en las causas porque, por ejemplo, pues no puedo volver el tiempo. Regresando al ejemplo de mi niño con parálisis cerebral infantil, no podría actuar en este momento sobre lo que lo generó, pero sí podemos actuar sobre las manifestaciones y las manifestaciones van a ser todos los síntomas y signos. Vamos a tener los síntomas como todo eso subjetivo que va a estar dentro del problema y se van a poder expresar por las personas de forma verbal o no verbal. Y los signos van a ser todas aquellas medibles ante la presencia de un problema, como habíamos dicho, que pueden ser los signos vitales, la inflamación, la escoliosis, la cifosis, la limitación funcional, etcétera. Ok. Una vez terminando de analizar y emitir un diagnóstico fisioterapéutico, vamos a seguir con la formulación de un programa en fisioterapia. ¿Y a qué nos vamos a referir con esto? Bueno, que cuando nosotros ya analizamos nuestro problema, vamos a diseñar un plan de acción de acuerdo a los objetivos que debe ser reducir o eliminar los problemas detectados de una forma organizada, individualizada y orientada a los objetivos. Cuando hablamos de los problemas detectados, ya lo habíamos mencionado, o nos vamos a las causas o nos vamos a las manifestaciones. Para que podamos desarrollar un programa de fisioterapia, vamos a hacer la formulación de que debemos fijar prioridades, objetivos y determinar acciones. Cada una es diferente. Las prioridades son diferentes de los objetivos y cuando determinamos acciones, estamos elaborando una organización de lo que vamos a realizar en las siguientes sesiones. Entonces, prioridades nos vamos a referir a aquellos problemas que dificulten o impidan las habilidades de la vida diaria. La segunda prioridad, todos los problemas que dificulten o impidan el trabajo o las actividades de educación. Y todas aquellas que dificulten o impidan las actividades de ocio. Entonces, tenemos la siguiente pirámide y si ya establecimos prioridades, supongamos que mi prioridad es que pueda afrontar o pueda eliminar los problemas que le dificultan las habilidades de la vida diaria, el primero. Ahora vamos a designar los objetivos. Y esto se va a hacer porque, en primer lugar, la designación de la persona que va a realizar la acción. Bueno, ¿quién va a ser? ¿El mismo paciente va a hacerlo o va a
realizar todo esto en compañía de su familia. El nivel que queremos conseguir, la acción específica que hay que realizar, hay que ser muy, muy específicos y el tiempo que se prevé para realizar, completar la acción. Y por último, el método que se utiliza para valorar el progreso. Entonces, vamos a tener recomendaciones fijas para fijar objetivos y vamos a tener que los objetivos deben ser realistas. O sea, no voy a poner a mi paciente, no sé, a que, no, pues, como cuando ibas al hospital de Magdalena Las Salinas, que teníamos a un paciente y a veces en la visita los doctores decían como, ya que mañana se pare, pero mi paciente por tanto medicamento no podía ni siquiera mantener la sedestación porque se mareaba, tenía náuseas. Entonces, los objetivos deben ser realistas. Eh, los objetivos van a ser el pilar del programa en fisioterapia y el éxito se va a medir en relación con la consecución de objetivos, es decir, logramos uno, pasamos al otro, logramos este, pasamos al otro. No puede ser como que logramos uno y pasamos al 5 y como ya no me funcionó el objetivo 5, pues ahora me regreso al 3. No, tiene que ser ordenado. Y los objetivos se van a dirigir a las actuaciones porque va a ser necesario saber qué se pretende para saber qué hacer. Y los objetivos van a ser los factores de motivación para mi paciente. No es lo mismo que yo te diga como vas a correr media hora y en los últimos 10 minutos vas a trabajar suave porque queremos que llegues, no sé, a un maratón o que cuando vayas al Teposteco no te mueras. Es un ejemplo muy burdo, pero voy a tener un objetivo. Sin en cambio, cuando trabajamos sin objetivos para mi paciente, incluso para él puede ser tedioso no saber qué está buscando él y qué estamos buscando nosotros. Habiendo dicho eso, vamos a pasar a lo siguiente. Los objetivos deben de estar centrados en el paciente. Imaginemos que tenemos a una abuelita de 75 años que les hacía de comer a sus nietos, pero comienza a tener una situación de Parkinson, la cual la orilla a dejar de cocinar para ellos. Em, a veces la familia quiere que el paciente logre ciertas cosas y cuando desconocemos la condición de nuestro paciente, podemos llegar a ser poco empáticos con los logros que éste puede alcanzar. Entonces, es importante que dialoguemos con nuestro paciente sobre los objetivos que él desea alcanzar sin excluir a la familia, porque si nosotros hablamos con la familia, vamos a poder tener una visión general de qué esperan ellos y vamos a poder centrar, reunir los objetivos y decirles, miren, quizás no puedo hacer que cocinen, pero sí que se siente a la mesa a comer con ustedes. Es decir, podemos llegar a un acuerdo de objetivos entre el paciente, el fisioterapeuta y la familia. Y estos objetivos deben ser descritos en términos de logros del paciente. eh, Debe ser entendible para ellos saber qué están logrando. Deben ser enunciados con precisión y todos los objetivos deben buscar pues el restablecimiento óptimo. Y todo esto lo tenemos que enfocar a un tiempo, el cual debe ser razonable para alcanzar los objetivos. Em, y a veces no tenemos que ser como ilusionistas